noches, familia. Bienvenidos a esta noche, María Cela. Gracias por sintonizar hoy en un día especial, con un contenido muy especial para nosotras, tanto para Nairobi como para mí, porque estamos muy cerca de celebrar otro natalicio, otro aniversario del nacimiento de nuestro patricio Juan Pablo Duarte, en este caso 226 años de su natalicio se celebrarán el próximo lunes 26 y hoy nos va a acompañar alguien que ha sido importantísimo para la memoria de Duarte, para inmortalizar la verdadera imagen de Juan Pablo Duarte. Y para nosotros es un verdadero honor. Ustedes están viendo esos cuadros maravillosos que hacen que uno se sienta un poco impresionado. Sí, como que se siente otra vez, se revive el orgullo patrio cuando uno ve esa imagen de Juan Pablo Duarte tan imponente y tan realista. Esa presencia, sí. sobre todo el que ustedes ven a su izquierda en la pantalla, el Duarte ya mayor, inspirada a estas imágenes en la única fotografía que existe de Juan Pablo Duarte, tomada a los 60 años de edad en Venezuela, a instancias de su hermana Rosa Duarte, cuando ya estaba padeciendo de la enfermedad que lo llevó a la tumba 3 años después. Pero esa imagen de un hombre que entregó toda su vida y todos los bienes de su familia y toda su familia completa a la patria, a lo que hoy nosotros disfrutamos y de lo que hoy nos sentimos tan orgullosos, de sentirnos dominicanos. Precisamente, él es el que encarna el verdadero sentimiento patriótico que a todos nos llena el corazón en momentos determinados, en fechas determinadas, cuando vemos grandes logros de nuestros artistas, de nuestros peloteros, de nuestras personalidades, escritores, en fin, en sentido general, cuando decimos qué orgullosa me siento de ser dominicana, cuando vemos los bellísimos paisajes, porque él también, Miguel Núñez, ha sido un gran paisajista de nuestras campiñas dominicanas, lo mismo que también de nuestra zona colonial, la ciudad colonial. Le han llamado cronista de la ciudad colonial y uno de sus cuadros está en exposición permanente en el Museo del Vaticano, precisamente lo recibió el Papa Juan Pablo II. Así es que es un honor tenerlo en casa. Así es. La bienvenida. No, y ya luego de esa introducción, yo creo que es importante conocer a ese artista, el hombre que le ha puesto alma a nuestro patricio y también a muchas figuras más, que ahora hablaremos un poquito de esa historia y se va a sorprender seguramente al saber que él es el encargado de esa imagen que usted reconoce, de ese héroe nacional, de ese gran político del pasado. Y se encuentra con nosotros ya Miguel Núñez. Bienvenido a esta noche, María Cela. Buenas noches, Miguel. Qué placer tenerte. Gracias, gracias. Qué honor la visita. ¿Novi? Muy bien, muy bien. Sí, porque el problema de los pintores, ¿Sí? como de muchos otros artistas, es que son las figuras detrás de sus obras. Sus obras toman todo el protagonismo. Totalmente. Y pocas veces se conoce al hombre que está detrás. Hoy vamos a conocer al hombre detrás y al hombre de las obras más importantes, porque a pesar de haber hecho tantas obras a lo largo de tu vida, importantísimas, de las mayores, de las más importantes, valga la redundancia la palabra, personalidades de la historia de nuestro país, Duarte definitivamente es el más importante. Pero vamos a empezar hablando de ti, nacido en Bonao e influyó en Bonao alguien a quien yo quise mucho y que él me quiso mucho a mí particularmente. De hecho, él fue jurado del concurso que yo gané aquí en República Dominicana y se sintió muy orgulloso y luego me invitó a una exposición en Londres, que hizo su primera exposición en Londres. Me refiero a Cándido Vido. Tuvo mucha influencia en ti, ¿no? Bastante. Cuéntanos de eso. Bueno, una tarde de los años 70 por ahí, mi hermano Diomedes llega a Bonao y me da la noticia de que Cándido Vidó iba a formar una escuelita de jóvenes de Bonao que le gustaba el arte, como una manera de él devolverle al pueblo, a la comunidad que lo amó con toda su alma, a Bonao, devolverle como eso,
lo que él había aprendido aquí en la capital. Ya era un maestro, ya era Cándido Vidó. Y yo me puse contentísimo porque yo desde niño pintaba, ¿no? En el mosaico, tenía la casa dañada en mi casa, las paredes y todo eso. Entonces me puse, mis padres, y Diomedes, mi hermano, uno de mis hermanos mayores, me llevó a la escuela y me anotó. Pero déjame darte un dato, su esposa de Cándido, Modesta, somos primos hermanos. Ah, sí. Sí, primo hermano, hija del hermano de mi tío mayor, de parte de mi padre. O sea que había un cariño también, independientemente de todo, había una familiaridad entre Cándido, mi familia, Modesta, que nos adoraba a su tío. A dos personas que hicieran una pareja más simbiótica, más parecidos entre sí. Ya, muy bien. Y más unidos muy entre bien, sí. muy bien. Como dice, se cogían bien los golpes, como dice. Entonces, por ahí empezó todo con la escuelita de Cándido Vidó, por ahí empezó en Bonao, con Vidó. Y él fue una inspiración, lo más hermoso, porque él tenía la técnica de Bellas Artes, donde él estudió con los profesores, Gausás, Gilberto, Colson, ya tú sabes, esos personajes, ¿no? Entonces él nos llevaba un pequeño proyector a los estudiantes y nos mostraba en una pequeña biblioteca que había en la escuelita, nos mostraba las imágenes de los pintores venecianos, de Van Gogh, de Dalí, de Picasso, de todos los grandes maestros que a uno le gustaban desde niño. Entonces eso era un sueño, ver todas esas imágenes. Me gustaría un día pintar como los pintores venecianos, esos pintores italianos, pintar como Sorolla, Velázquez, todo eso, una cosa, uno vivía soñando despierto con eso. Claro. Pero ese sueño... Por ahí empezó todo, hasta que un día vine a la capital a estudiar arquitectura, igual que tú. Entonces, a la facultad. A los 6 meses, bueno, estaba en la UNFUERA. No, en la UAS. Yo estaba en la UAS. A los 6 meses salí huyendo. Porque realmente era junto con la pintura. Yo no puedo andar con una reclaté. Lo mío es un pincel y los colores. O sea, claro. Un poco eso. Escondido de mis padres, obviamente. Duré como 5 meses escondido, que iba a la universidad y era en Bellas Artes que estaba. Pero después ellos se sintieron muy orgullosos de eso. Muy, muy, muy feliz. Y en Bellas Artes comienza a desarrollar ya a otro nivel esa vocación. ¿Cuándo descubres, Miguel, que lo tuyo es esa área del arte? Porque el arte es muy amplia. Sí. Y inclusive en la pintura es muy amplio. Pero tenemos a ti un gran retratista, pero también paisajista. ¿Cuándo te das cuenta? Esa fue tu primera exposición. Ah, sí. Las bailarinas. Un compás de danza solamente, un compás de danza. Bueno, esa primera exposición era que yo trabajaba con Gilberto Meléndez y también en la Cinemateca y también con Avilés Blonda. Y entonces el Ballet Nacional ensayaba frente en Bellas Artes, ensayaba frente a mi oficina de cultura. Sí. Y yo era muy amigo de las muchachas, de doña Carmen Heredia, de la Malay, de todas las muchachas del ballet, Yuyú, Carmen Morales. Sí. Entonces, ellos me permitieron que yo tomara fotos y yo tenía la ilusión de mi primera exposición que fuera con el tema del ballet. Y ellas me permitieron, tuvieron la gentileza, ¿no?, de permitirme que yo viera los ensayos y trabajé. Y entonces después me fui con las niñas bailarinas, pensando en Murillo, Los Angelitos, los Curubines, de Murillo. Y después me fui al trabajo con las niñas bailarinas. Esa etapa, ¿no? Ella te preguntaba de cuándo, porque los pintores comienzan retratando. Ahí estaban haciendo cuadros bastante figurativos. Sin embargo, luego van encontrando. Tú te quedaste en lo figurativo desde el inicio. Paisaje, zona colonial y luego los retratos, que son los que te han dado esa trascendencia a nivel internacional, sobre todo. ¿Cuándo decidiste? ¿Por qué decidiste esto es lo mío? Porque tuvo una época en que perdió fama el cuadro retratista, el figurativo. Ya eso no es. Fíjate que... El académico, la obra académica. La obra académica. Cuando tú te fuiste a Europa, ya un año después de esa exposición, de esa tu primera exposición, te quedaste muy... Eso interesa, perdón, escúchame. La ciudad colonial. Es el Conde. Es el 27 de febrero en el Conde. ¿Cómo el país ve el Conde con toda la bandera, con los edificios, los molinos allá en el fondo? ¿Cómo ve el Conde? ¿Cómo se disfruta los colores de la tricolor de la bandera en todos los balcones? Un poquito de eso. ¿Y cómo pasas, esa es la misma línea, cómo pasas de ser ese cronista del Conde, paisajista, al retrato? Bueno, es que
Es que yo quise ser completo, no quise, como decía Guillo, músico de una sola cuerda, quise ser completo. Y también no tan dando brinco, como dice, también decía él mismo, también me era muy curioso, Guillo. Decía también que no éramos marcos de carro para estar cambiando todos los años. Ajá. Así, que un poquito, entonces también yo sentía que en el arte dominicano, en la historia del arte dominicano, había vacíos, grandes vacíos. Brincamos de un Giudicelli, un Paul. Vidó, a un Giorgi, o sea, muchos saltos y había un vacío. Esa etapa clásica de la famosa excelencia, como la gente la llama, la excelencia del arte por el arte. Y la belleza, que tú la disfrutaras sin que te rompiera la cabeza. Sin tener que estar Un poquito eso, descifrando la obra. Un poco eso, entonces yo sentía como que me correspondió a mí llenar ese vacío. Esa es Que por ahí canta el asunto. Esa es la respuesta. Y además también en el tema, vengo a la capital, después cuando me impresionó la ciudad colonial. Cuando llegué, el carro público me desmontó, fue en el Conde ahí. Cuando yo vi el Conde, imagínate, pues yo vengo de un pueblo, un campo, ¿no? En esa época, bueno, me impresionó. Y comencé a caminar y fui a Bellas Artes, me inscribí en Bellas Artes. Y entonces todos esos monumentos, yo sentí que me hablaron. Todos esos muros, la catedral, el Conde, las damas, es decir, todo eso, la ciudad de los ama. Todo, me fui de aquel lado de Villaduarte y miraba para acá, veía la ciudad reflejada en el río Sama. Todo eso me impresionó muchísimo y comencé a desarrollar también ese trabajo. Y acuérdate que yo vengo de un campo, vengo del Cibao. También el paisaje emblemático nacional. Tú tenías es que decir, los valles de Bonao, las montañas. Tenías que volver al campo. Además me crié con mis abuelos, mis primeros años en el campo, en Sabana del Puerto. Eso viene siendo por Sabana del Puerto, viene siendo, después que tú vas a Miranda, toda esa zona de por ahí, de Palero, Bonao. Mucha área verde. Donde estaba montaña. el típico, de más para allá. Toda esa área donde yo me crié ahí, en el río con mis abuelos, con mis tías. Es decir, que toda esa vivencia del campo, las vacas, chicar las vacas, los caballos, buscar agua de río, buscar los tíos se iban a buscar pescado, camarones, que había muchos camarones en esa época, en los ríos dominicanos. Un año en silencio se llamó esa exposición. La exposición de la ciudad, un año de soledad. Un año de soledad. Le pedí a García Márquez que me regalara un año de eso. Un año de soledad. Y los paisajes tuyos que fueron luego replicados por muchísimos pintores aquí y allá. Pero ese paso, como decía Nairobi, del paisajismo, que era lo más natural, y a el retrato. Eso no es fácil, el retrato no es fácil. Yo siempre he dicho que yo respeto mucho a los buenos retratistas, que no son todos, porque no es solamente pintar lo más fielmente los rasgos de una persona, sino el alma de esa persona, la personalidad, que a través de la obra tú puedas hablar con el personaje. Conocerlo, más de la imagen que está viendo. Hay algo más, algo más. Es complicado. Eso no es tan sencillo. Yo sé que no, porque yo no lo sé explicar. Yo lo hago, pero yo no lo sé explicar. ¿Qué pasa porque me dice, todo el mundo me dice, Miguel, tiene como, tú sientes el aspecto psicológico, la personalidad, aparte del parecido, está la personalidad. Y de qué presumo y de qué coge esa persona, todo eso se siente, me dice, en el retrato. Pero yo digo, de que mover un chin la ceja, la nariz, el ojo, no sé, o sea, siempre te sale. Es misterioso, pero sale. Si tú hay a los artistas, es difícil tú decir, ¿por qué tú cantas así? ¿Por qué tú actúas así? No, es que, sinceramente, son eso, ¿tú entiendes? Miguel, digo yo desde afuera, no debe ser lo mismo hacer el retrato de una persona, por ejemplo, María Cela te pide hacer un retrato, está aquí en vida. No, sería un gran modelo. Pero venga, ahí te la propongo, ahí te la propongo. Hacer un retrato de una persona en vida con la que puedes conversar, con la que mira sus rasgos, con la que sabe cómo se mueve, sus ademanes, que hacer retratos históricos de personas que ya no están, que es basado en una fotografía y muchas veces en el imaginario. ¿Cómo es el proceso para ti para poder adentrarte a la persona que quieres hacer en ese retrato, en esa pintura? Porque hay que hacer una investigación. O sea, ¿qué tanto tiempo te puede llevar decir, ok, ya tengo lo que quiero para hacer este retrato? Bueno, lo primero es que primeramente me di cuenta que tenía la facilidad para el retrato. Porque también tú te das cuenta si puede tocar, qué instrumento. Todos los pintores pueden hacer un buen retrato. Entonces no tenía facilidad y lo cultivé. Y además, una cosa que siempre me llamó la atención, porque nací en un hogar de mucha sensibilidad social y política. Mis padres comerciantes de Bonao.
empresarios, comerciantes, pero independientemente de todo, mi papá, como dijo un poema de mi hermano Diomedes, prefería la poesía a la contabilidad. Entonces mi papá era muy sensible. Entonces nos criamos en ese ambiente de, además pasamos por mucho, en Bonao fue un pueblo también, ahí fue cuando el 14 de junio, un comando del 14 de junio se internó en el Loma de Bonao, cuando vino Camaño, una parte de esos combatientes que estaban en los caracoles, sí. Una parte eran de Bonao, sí. Alfredo Pérez Vargas, esa familia Vargas, cuando la guerra de abril, quien dirigía el comando femenino de la guerra de abril, la guerra patria, era Aniana Vargas. Entonces toda esa gente eran de Bonao. Es decir, que Bonao estaba muy marcado, muy marcado. E incluso de Bonao se hacía recoleta para traerle comida a la zona constitucionalista, no sé cómo entraban, pero le traían comida, bacalao, arroz, arenque, de todo, los comerciantes, porque estaba escaso en la ciudad. Entonces, Bonao estaba vinculado a todas las cosas sociales y ahí nos fuimos desarrollando cierta sensibilidad social con los acontecimientos del país y todo eso. Entonces, me llamaba mucho la atención todos los personajes históricos, en el arte. ¿A cuántos has pintado? Perdón. Vamos a ir viendo algunas imágenes, por favor, de todas esas obras de la iconografía histórica aquí, aparte de Duarte. No, vamos a llegar a Duarte en un momento. En un proceso de trabajo. Ahí vamos a llegar a Duarte, pero sí nos gustaría ver ese Francisco del Rosario. Mella. Yo ahorita dije también que se cumplían Sánchez, se cumplían 226, porque en el 2013 fue que el bicentenario Correcto. del nacimiento de Duarte, y ahora han pasado 13 años, yo sumé 2013 a 2013. Es 2013. Y 2026. Son 213 años. Sí. Pero fíjate el juego que me hizo la memoria, son 213 años que se cumplen el lunes. Pero antes tú habías pintado también a todos los demás y al mismo Duarte también. Sería bueno que vayamos viendo algunas imágenes a cuáles personajes históricos de la historia pasada reciente, y de la historia reciente también. Contemporánea. Te decía que el retratista le llama a toda la gente que de una manera u otra han contribuido a transformar la humanidad, en el arte, en la pintura, en la política, en la ciencia, en el comercio, en el desarrollo en sentido general. Me llamaba la atención. Ay, mira, esa era la tataranieta de Duarte que vino para el Bicentenario. Esto fue en el año 2013. Mira, esto Duarte, esa es la señora, ¿te acuerdas? La famosa tataranieta de Duarte que vino para el Bicentenario. Así es. Entonces, ahí estamos en la exposición, fue en el Congreso. Estamos, posó conmigo una foto desde su... Y tremendo tamaño que tienen esas obras. Son monumentales, Sí. Mira, ahí está. Mira que algunos... Este grupo de mujeres. Mira, un día Cristina, que fue presidenta del Senado, me llamó un día, Miguel, me gustaría que me pintara un cuadro de las mujeres de la patria, y me animé. Y Mamá Tingó. Eso es una versión de Duarte pequeño, niño que estaba trabajándolo. Ese es un trabajo que acabo de terminar de Trita de Moya, ese Charles Soma, mira el Cardenal. Sí, pero a mí me gustaría que me mostraran esas imágenes anteriores, si es que las tienen allá arriba, señor director, sí, por favor. Estamos presentando ahorita a José Francisco Peña Gómez, exacto, a Balaguer y a Juan Bosch. El trabajo extraordinario. Esas obras están en la Junta, en el Salón de Partido Político. Con Juan Bosch pasó algo en particular. Cuando lo ibas a pintar, ¿qué fue lo que te dijo? Sí, yo hice la colección de Don Juan y un día me dijo así, Miguel, yo sé que soy tu líder, me admira muchísimo, pues yo era amigo de él, a pesar de la brecha generacional, era su amigo. Iba a tomar exposiciones, yo iba a la casa de él, bromeaba. No te mundo, ¿quién puede bromear con Juan Bosch? Yo bromeaba con Don Juan. Y él me dijo, ¿por qué no pintas a Duarte? ¿Por qué no pintas a Duarte? Y yo, Don Juan, es que yo no conozco a Duarte en términos iconográficos. Lo veo con candado, con los ojos marrones, con el pelo grande, con bucle en la cabeza, recortadito, con batón. Yo no sé quién es Duarte. Entonces, él es que me dice, vete al archivo, que ahí está la foto, la única foto de Duarte conocida, que la hizo el fotógrafo venezolano Próspero Rey. La única, esa la tomó 3 años antes de morir. Wow. Vamos a ver esa fotografía. Esa fue en él, tenía 63 años. O sea, que de ahí viene la idea. Esa son las de Juan Bosch. Esa Don Juan cuando iba a las exposiciones mías. ¿Y Don Juan qué le dijo cuando vio sus retratos? De Duarte nunca lo llegó. No, los suyos, los de Don Juan. El suyo. Cuando él vio el suyo, que usted lo hizo. Eso era, bueno, yo le dije al que lo quería pintar. Y él me dijo, Miguel, lo único que te pido es una sola condición para posarte. Que no me pinte feo. Yo dije, Don Juan, te preocupes. ¿Y cuándo lo vio? No. Lloró. Él ya no podía caminar. Fue con doña Carmen en una van, una especie de van,
cómodo y no podía subir la escalera. Estoy en un segundo piso del taller y bajamos el cuadro al parqueo para que él lo viera. Y él lo vio y para mí fue muy como, se le salieron las lágrimas y echó una palabra que yo no puedo decir ahora mismo. Tiene que ver con concho, tú ves concho. Ajá. ¿Tú sabes cuál es? Ese soy yo. Wow. Y yo, don Juan, tenga la seguridad que yo lo pinté como un cemental, lo más hermoso. Que usted- Wow. Señores, Estaba feliz. Muy feliz. vamos a hacer una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de Juan Pablo Duarte. Él hizo una investigación muy interesante. Vamos a hablar de esa familia, de esa infancia y de esos últimos años de nuestro Patricio. Cuando regresemos. Miguel Núñez, responsable de las obras más importantes, bueno, salvo por la de Urdaneta. Claro, y que- de otros pintores también interesantes. Y otros pintores, pero la de Urdaneta fue antes que las tuyas, Miguel, como el clásico, la pintura clásica de Juan Pablo Duarte, con estos dos mechones aquí, las canas, los ojos muy azules, ese Duarte fuerte, lozano, viril, y luego aparece este otro Duarte, producto de esta fotografía. Vamos a ver la imagen de la foto, que me imagino que ya la tienen que tener, porque lo dijimos La de Próspero antes de la Rey. pausa. ¿eh? La de Próspero. La foto que le hizo la el única foto. fotógrafo venezolano, ahí está. Esa foto fue en el año... Ese fue en el 63. cuando él Tenía 63 años. No, él tenía 60. Él tengo tenía entendido. 60, perdón. 60 y fue en el 73. 1873. Esa fue la que don Juan Bosch te dijo que fuera el archivo de la Nación a Para el buscar. archivo. Ok. La foto. Háblame de esa fotografía. No, la foto, Rosa, le pidió a su hermano, estaba ya medio enfermo, con los síntomas ya de que su quebranto, ¿no? Ya se sentían marcada la tuberculosis un poco en su rostro. Mira, te fijas en el cobatín, que tenía el cuello tan delgado que no ajustaba, el elástico no ajustaba. Yo se iba de ladito el cobatín. Y el saco un poquito ancho también, como las mangas, Sí. un ancho de los... Sí, una mirada cansada. Sí. Ella lo obligó y lo llevó ante Próspero, que era el fotógrafo más importante de la época. Era como una especie de un Héctor Báez, qué sé yo, en esa época. Sí, el Próspero. Y le dijo, yo quiero que vayamos de Próspero para que las futuras generaciones tengan idea, por lo menos idea del rostro del hombre que inspiró la independencia nacional del país. Rosa tenía sentido la historia. Rosa era una cosa tremenda. Era una mujer Era que lo acompañó. La acompañó. Rosa era una mujer extraordinaria. Tú también pintaste a Rosa. Hay una pintura de Rosa que no sé si... no, la familia la familia, por lo menos los que estuvieron más destacados en la lucha. Vicente Celestino, esa es la de Vicente, Rosa. Ese es Rosa. Es una versión de Rosa. Es media aristócrata porque era mujer, ya tú sabes, era de aquí de la... Bueno, era clase los media empresarios alta. de la capital de la ciudad. Aunque perdieron todo. No, claro que sí. Pero eran de cuna Es una versión de Rosa. educada. Hay otra versión, la de Caracas, que era mujer también muy religiosa, tanto ella como Francisca. Hablemos de ese hogar. Háblanos de esa investigación que tú hiciste para empezar entonces a partir de esa fotografía a pintar estos cuadros que luego se conformaron en la colección del Bicentenario que está en todas las altas cortes y en todos los lugares más importantes y representativos Mira, sin forzar, de nuestro gobierno. Dice, sin forzar el bingo, ella sola, los incumbentes que la han pedido y la gente la ha pedido, la ha usado. Y yo le he abierto que la usen, ¿no? Que la usen. En lisografía y también hay originales en algunos casos. Hice la investigación, me inquieté mucho, venía el Bicentenario y comencé a mirar en las escuelas, en los sitios, todos eran diferentes, Duarte diferente. Y yo tenía mis condiciones de retratista, yo no, aquí vamos a sacarle, vamos detrás de él, vamos detrás, como cuando me de Don Juan, arranqué para el archivo y allá encontré, me facilitaron la foto de Próspero Rey, la tenían guardada, que Valentín, cuando era diputado, le regaló al archivo una cajita especial antihongo, porque la tenían tirada como en un sobre, una cosa ahí, una foto que de casi 100 y pico de años dañándose. Y la única. El único documento original, estaba metida en le llevó una cajita especial, antihongo especial, está guardada bien celosamente protegida la foto. Entonces comencé a investigar también cómo pintaron los pintores Martí, qué pasó con Lincoln, qué pasó con Bolívar, con los grandes próceres.
cómo pintaron los franceses a Napoleón, ver un poco esos grandes hombres, cómo lo pintaron. Y comencé, eso fue una muleta, de muleta, pero yo iba a trabajar en base a esa foto. Me fui como llenando de energía. Y yo digo, tengo que tratar la excelencia de lo que yo podía, ¿no? Lo que yo le llamo excelencia, lo que yo puedo hacer. Y arranqué, y realmente me preparé para eso, y esa exposición fue acogida por el Congreso, el Bicentenario, fue acogida en el Congreso. Eso fue en el 2013. Eso fue en el 2013. ¿Qué tiempo te duró, te llevó preparar? No, más de 10 años, más de investigación, más de 10 años de investigación. Hablemos de esa familia. Tú das unos datos impresionantes sobre la familia de Duarte. Sí, la familia de Duarte, la familia se sacrificó completamente. De niño acompañaba a sus padres en el almacén que tenían en la Tarazana. Era como una tienda de marina. Acuérdate que venían esas goletas, no había EPS, nada de eso. Venían con todos esos huracanes que se encontraban en el camino, llegaban aquí de baratá. Entonces él vendía polea, tola, plancha de plomo para las quillas de los barcos, vela, timón, anclas. Es decir, era un empresario de la gran industria del transporte, que eran los barcos. La navegación, no había aviones, no había nada de eso. Entonces, Duarte de chiquito acompañaba a su papá en el negocio, se cuenta. Y él subía a los barcos. Cuando llegaban los marineros del Perú, de Argentina, de México, de Europa, Estados Unidos, él subía a los barcos porque esos marineros, la mayoría, eran muy amigos de sus padres, que le cogían de fiado, lo que le hacía falta, y después cuando regresaban les pagaban. Entonces Duarte conversaba con ellos, inquieto, era necio el muchacho. Hablaba con ellos, cómo era Argentina, cómo eran los indios de Brasil, cómo eran los norteamericanos. Era un alma vieja, Duarte. Totalmente. Y además incluso le pedía libros, una listica, obligado, todos esos capitanes de barco, trágame la Biblia, la versión de la Biblia en Argentina, de Argentina. Le llevaban varios tipos de Biblias diferentes, de México, de Argentina, del Perú, de Venezuela y de Europa. Entonces ellos regresaban a los meses, esos capitanes, y aquí el hijo suyo, mire, don José, me mandó estos libros, ya tú sabes. Pero el muchacho era un gran lector, Duarte, un gran lector. Después, todos ya conocemos su viaje a Europa. Sí. Su viaje a Europa. Y cómo volvió de Europa. Como volvió de Europa, jovencito, muy entusiasmado. Ahí empezó el proceso de la Trinitaria, ¿no? Y además se llenó, él tenía mucha sensibilidad, sabía lo que era tener una bandera, tener una nación propia, un nombre propio. Además, no enseñó a conocer y a valorar el gentilicio dominicano. Él fue que nos enseñó eso. Entonces, por ahí empezó el asunto, ¿no? Después tuvo el problema con los haitianos, todo el mundo sabe lo que pasó, los perseguían. El jovencito tranquilo, él era un revolucionario realmente, era un tipo valiente. Él fue que enseñó a su compañerito a pelear con la esgrima, ¿te acuerdas? La espada, claro. todo eso. Además él sabía, se enganchó al ejército a aprender la competencia militar. Porque sabía que esa independencia no iba a ser hablando ni leyendo poemas. Era por la fuerza, por las armas. Él se preparó para eso y preparó toda esa su generación. La fue entrenando también. Es una cosa impresionante. Tú dices algo sobre la valentía de Duarte que es muy importante porque hubo movimientos antiduartianos y gente que trató de desprestigiar a Duarte. De borrarlo de la historia también. Y de borrarlo en varias etapas. Eso ha ocurrido y siempre ocurre con los grandes hombres. Tú hablas algo de la restauración, estando él en Venezuela, cuando la guerra de restauración. Él se entera, acuérdate que fue sacado del país. Sí. Por Santana, con todo y familia, Desterrado. lo mandan a Hamburgo, Alemania, lo iban a fusilar. Sí. Y un empresario judío que había en el país, apellido Cohen, le dice a Santana, que era amigo de Santana y también lo subvencionaba económicamente, le dice, general, y usted está loco, y usted va a matar a ese hombre que se ha inventado esta vaina, ¿cómo usted va a hacer eso? Eso va a salir. Dice que aquí no hay cuarto para mandar para exiliarlo, sale más barato un hoyo y enterrarlo, dijo Santana. Y dijo, no, yo lo voy a pagar. Y él le pagó el viaje a Hamburgo, Alemania, de Duarte. O sea, Cohen, debía haber como una calle Cohen, esa a Duarte en ese momento. Él pagó el dinero, la goleta, el barco, fue a Estados Unidos y de ahí arrancó para Alemania. Fue una cosa impresionante también su experiencia en Alemania. Me dijiste otra cosa. Durante la restauración. Bueno, regresa a Venezuela y después todos conocemos una parte de lo que pasó con la selva, de Apure, el Orinoco, muy deprimido, con mucho, y además
medio comerciante, también negociaba una fábrica de todo ese tipo de cosas. La familia vivía, estaba allá en Venezuela. Fueron sacadas hasta los perritos y los gatos, fueron sacados del país. Santana no quería saber de nada que se llamara Duarte. Todo expulsado. Y no tenían dinero. Nos tuvieron que vender a quemarropa, las propiedades, Todo. la casa, el almacén, todo. Ya su padre había muerto. Entonces él se enteró de que el país había caído en manos de España. Otra vez, en el 61, la anexión a España, Santana, y otra vez el hombre le salió ese amor, ese sacrificio, y preparó una delegación, y se apareció, dicen los historiadores, que se apareció en Santiago, o Guayubín, entró por allá, por Montecristi, perseguido por los españoles que ocupaban Venezuela y ocupaban Puerto Rico. Ajá. Perseguido porque sabía quién era Duarte, era un agitador. Entonces se apareció con su hermano Celestino, con Manuel Rodríguez Objío, con un tío de él, de hermano de doña Manuela, que era un general, como un veterano, y él se apareció. 4 se aparecieron en Santiago a ponerse a las órdenes del gobierno restaurador. ¿Y qué pasó? Y entonces él cuando llegó le dijeron pues allá, mire que allá en una loma, hay su amigo Mella, se está muriendo, una loma. Y dijo, Mella, incluso Mella en ese momento era vicepresidente del gobierno restaurador, pero se estaba muriendo en una loma. Y Duarte se desvió camino para Santiago y fueron a buscar a Mella y lo bajaron. Le dijo a Mella, tú también no ser loco, vamos para Santiago, ¿cómo te vas a morir aquí en una loma? Tenía disentería, que especie como de cólera. Disentería. Sí, una cosa de eso. Sí, diarrea. Pero bajó y murió en ese proceso, los cuidados médicos, murió. Él se puso a la orden del gobierno restaurador. Le escribió a los presidentes y a los vicepresidentes del gobierno restaurador, le escribió a Espaillat, le escribió que vino a entregar la última gota de sangre, vino a entregársela al país, que él no quería ir al frente. Usted lo mandó a Pepillo Salcedo, que estaba en el frente, quería tomar los mismos riesgos que él en el frente. Incluso buscaron unas mulas para llevarlo. ¿Y qué pasó? No, Pepillo nunca le respondió la carta. Y entonces ellos comenzaron unos celos entre los oficiales restauradores. Mira, se pasa 20 años haciendo turismo por allá, por Venezuela, para venir aquí a quitarle como el liderazgo, pero este no estaba en nada de eso. Él quiso acoger los mismos a morir. La mezquita. Él, los grandes hombres a veces quieren morir, cuando ya saben que su sangre significa algo. Sí. Él quiso morir en combate. Entonces, dice por ahí que Martí tuvo más suerte que él, que encontró una bala española. Sí. Otra andaba buscando, pero ni siquiera se lo permitieron. Ni siquiera eso. Lo devolvieron para Venezuela, lo sacaron. Sí. Lo sacaron. Fue una cosa muy... Y murió muy triste. A los 63 años, pobre. Sí, hay un tema con los Ayala, los descendientes. Nada más aquí hay 2 o 3 gente en el país que fueron pobres, lo dicen con orgullo, Corporán y Johnny. Fuimos pobres, Corporán decía que cagaba sacos en el mercado, que sé yo, que desmontaba camión de los sacos. Pero aquí a nadie le gusta decir sus orígenes. ¿Tú sabes lo que pasa con eso? Sí. Hay un tema con los Ayala de Venezuela, pienso yo, porque Rosa no va a estar hablando mentira. Ellos murieron con muchas necesidades. Entonces la familia dice que no, que tenían varias, qué sé yo qué, que tenían, no, nada de eso. Murieron realmente, hubo una precariedad económica. Y luego al traer el cuerpo Cuando mandaron el cuerpo para acá, para el país, que lo despacharon, fue en el 84. Había pasado, creo que 8 años después que murió, Rosa, porque quería morir, lo enterraron en el país. Rosa lo mandó, y Rosa dijo también una carta al ayuntamiento, que fue que lo trajo. Serán recibidos con víctores y rimbombancia los restos de nuestro querido hermano, cuando aún nosotras, ella y Francisca, no hemos pagado los gastos de su última enfermedad, ni siquiera del entierro. Wow. Entonces aquí llega y viene el caudillo de la independencia, pero las mujeres pasando trabajo allá. Increíble. Y cuentan, que es interesante eso, que un trabajito, ¿qué pasó en esa casa? Esas 24 horas antes que Duarte muriera, ¿qué contaban los vecinos? Los vecinos, ¿qué contaban? Ellos contaban que ese día del 14, amanecer 15 de julio, desde el 16, las mujeres entre Rosa y Francisca se intercambiaban los rezos. Solamente había espacio para el silencio de la noche, pero se intercambiaban los rezos. Y a las 3 de la mañana, y Manuel, que era otro de los hermanos más pequeños, que tenía problemas mentales, se daba trayones, decían ellos, en los setos
de la casa, porque sabía que su hermano se iba. Se moría. Y dicen que a las 3 de la mañana Bote murió. Y dicen que los gritos de esa muchacha, sola, se oían en medio Caracas, dicen ellos. Fue un asunto muy... Entonces también reflexionaba que su vecino no tenía idea de quién era ese hombre, que era su vecino, ese hombre retraído, mayor, que de vez en cuando visitaba mucha gente, alguna gente importante lo visitaba, no sabían. Entonces dice unos historiadores que hicieron la investigación, no sabía que ese hombre era uno de los hombres de los próceres más puros de América, y que esas mujeres junto con su mamá, después de la independencia, con las tolas de plomo que le quedaron a su papá del almacén, produjeron 5.000 balas para la independencia. O sea, doña Manuela, todas hacer las balas de la independencia. Participaron. Gracias, Miguel. Gracias por esa obra maravillosa. Lástima que terminamos con algo tan triste como la muerte de Duarte, pero nada, estamos ya a la puerta del Pero es importante que los jóvenes sepan que los grandes hombres, muchos de los grandes hombres mueren así. Que mucha gente que muere con mucha pompa no necesariamente ha sido gente. Perdón, un segundito. Fernando Arturo de Mariño, cuando vino su resto en la catedral, fue el que dio el panegírico. Fernando Arturo de Mariño. Sí. Y él dijo, ¿y ahora qué dirán quienes te detractaron? Así es, porque la mezquindad humana te ha convertido ahora, tú eres inmortal, tú eres el alma de una nación. No hay mezquindad que pueda contra eso. Totalmente. No hay mezquindad que pueda, nunca trasciende la mezquindad, trascienden las grandes obras de un hombre como Juan Pablo Duarte. Gracias por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por permitirme. Y las tuyas, por supuesto, que nos lo traen a la vida de esa manera. Gracias a ustedes. Un fuerte aplauso para Miguel Núñez. Señores, hacemos pausa y seguimos con el contenido del programa.